Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como cada día de lunes a viernes desde hace 13 semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco como siempre el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy nos sintonizan, no me han pasado el reporte, pero como siempre de varios países de Latinoamérica y por supuesto de Estados Unidos y México. Eh, También comentarles que el día de ayer tuvimos una plática extraordinaria, como todos ustedes fueron testigos, con Jesús Martínez Sotomayor, que tenía que hablar de liderazgo y nos abrió los ojos de todo el liderazgo que se requiere en una nueva visión de salud en nuestro país. Esperemos que hagamos cada quien la labor que nos toca para poder lograr ese objetivo. Les recuerdo que si de los que quien nos escucha y se conectan son jefes de servicio, jefes de enseñanza de un hospital público o privado o además pertenecen a alguna agrupación médica o colegio médico, con mucho gusto nos contacten y saben que las pláticas, tenemos un catálogo de pláticas, nos lo pueden solicitar completamente disponible sin costo para ustedes profesionales de la salud. Basta con que envíen un correo solicitando el catálogo y fecha a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com y con mucho gusto se los estaremos proporcionando. Estas pláticas, la de ayer de Jesús Martínez Sotomayor y todas las anteriores me han pedido mucho volverlas a ver. Están completamente disponibles para usted en Facebook de Medical Legal Center, Facebook de Yo Soy Médico 17 y por supuesto en el YouTube de Medical Legal Center. Entran YouTube Medical Legal Center y con mucho gusto entrarán. Está la plática de Jesús Martínez Sotomayor y todas las anteriores de manera cronológica. Ayer fue miércoles y como cada lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández publica información de la contención del tema psiquiátrico, psicológico, contención de la atención psicológica para profesionales de la salud. Está interesante, habla de que todo el mundo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Véanlo, está en nuestro Facebook de Medical Legal Center. Nuestro programa prácticamente nos queda el día de hoy y el día de mañana. El día de mañana, por primera vez desde que iniciamos transmisiones, contaremos con la presencia de un chef, algo que se sale fuera de lo que normalmente hemos venido transmitiendo. Sin embargo, es bueno, es viernes y por una ocasión se valía hacer esto, transmitir un tema, sí, bien no completamente académico, pero sí importante porque nos va a hablar de un chef, Chef Tony, de cuál es, cómo tenemos que alimentarnos. Somos lo que comemos, comemos lo que somos, es su plática. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Además, dentro de nuestro programa, la próxima semana la tenemos ya completamente lista. El lunes tenemos a la doctora Barrientos, sí, aquella microbióloga que generó polémica en una publicación en Facebook, nos hace el favor de aceptar, hablar con transparencia y creo que hay mucho que aprender de cuál es su propuesta, muy, muy interesante. Ella es sí, de Sudamérica y bueno, escucharemos su plática que seguramente será de mucho interés y constructiva. El jueves tenemos a César Gutiérrez Samperio, ayer platicamos un extraordinario hombre cirujano, miembro de las Academias Nacional y Mexicana de Cirugía, que nos hablará de cuidados paliativos. Muy, muy, muy interesante. Tendremos el programa también de la siguiente semana. Antes de presentarles a nuestro profesor invitado, yo les pediría que todas las preguntas que elaboremos lo hagamos en el capítulo de preguntas y respuestas, no en el de chat. En el chat podemos comentar, platicar, etcétera, pero en el de preguntas y respuestas es el que nos vamos a enfocar
a realizar las preguntas a nuestro profesor. Y por último, les quiero pedir que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud a este webinario. Les llega la invitación en un correo, un WhatsApp o por nuestras redes sociales. Ayúdenos a compartir esta información para que lleguemos a más profesionales de la salud. El día de hoy para mí es un privilegio, es un honor presentarles a alguien con quien compartir. Digo, a pesar de que los dos estamos aquí en México, nos conocimos en un congreso iberoamericano de Derecho Médico y desde entonces hemos generado una amistad entrañable. Y nuestro profesor invitado es abogado, es el licenciado Alejandro Pacheco Gómez. Él tiene una maestría en Derecho, y es actualmente subcomisionado jurídico de la Comisión de Arbitraje Médico en Hidalgo. Es expresidente de la Academia de Derecho Sanitario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, catedrático de la Universidad del Estado de Hidalgo, entre otras muchas actividades que ha desempeñado tanto en el sector público como en el sector privado. Y hoy nos hablará de un tema pues completamente en vivo, que es las implicaciones jurídicas de la atención médica en la emergencia sanitaria. Para esto, a mí me gustaría, en este momento, vamos a coanfitrionarlo. Y ya es coanfitrión. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Estás muteado nomás, no te escuchamos. Perdón. Bien, muchas gracias, buenas noches, con el gusto de saludarte y pues gracias por la invitación. Efectivamente tiene algunos años que nos conocimos en otro lado totalmente, ¿no? Pero te agradezco mucho la invitación para poder charlar en estos momentos. Alejandro, estás con el mejor público y estamos para escucharte y sabemos, antes quiero mencionar que todos los profesores que participan en este webinario, primero lo hacen de manera completamente altruista, sin ningún interés más que aportar un granito de arena a esta situación que vivimos en México y en el mundo, y que por supuesto sus comentarios son exclusivos de cada persona. Y entonces, bueno, con ese punto, Alejandro, bienvenido, y te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Y bueno, pues una vez que vamos a ver uno de los temas que actualmente es importante tener en consideración, que se refiere a qué está pasando en la práctica médica durante esta emergencia sanitaria. Hemos visto con gran preocupación que pues muchas veces no existe una información completa para el personal de salud y queda expuesto a una serie de rumores, a una serie de imprecisiones que desafortunadamente generan lo que hemos tratado de evitar desde el ámbito del derecho sanitario, que es precisamente el fantasma de lo que hemos llamado la medicina defensiva. Bien, vamos a ver brevemente, a manera solamente de introducción, ¿qué es una emergencia sanitaria? Una emergencia sanitaria surge como una especie de estado de excepción. Cuando existen epidemia grave, peligro de invasión, enfermedades exóticas, la propia Constitución le da facultades al titular de la Secretaría de Salud Federal para que pueda ejercer determinadas acciones. Es el único titular de una secretaría que llega a tener incluso más facultades que el propio presidente de la República. En México han sido 3 ocasiones las que se ha ejercido lo que se llama la acción extraordinaria en materia de seguridad general. La primera, desde que se insertó en la Constitución en 1917, fue el 25 de abril del año 2009 con motivo de la influenza estacional. En ese momento, el presidente de la República emite un decreto por el cual indica que el secretario de Salud va a seguir una serie de medidas. Un decreto que no era necesario emitir en esa forma porque la Constitución no pide que el presidente le dé permiso al secretario de Salud. La Constitución establece que el secretario de Salud emitirá las disposiciones inmediatas y estas podrán ser sancionadas, es decir, confirmadas por el presidente de la República posteriormente.
La segunda ocasión fue con un acuerdo que se emitió el 24 de octubre del año 2014, en edición matutina. En edición vespertina sale la sanción por parte del presidente de la República. Ahora sí se siguió el orden con motivo de la cuestión de la enfermedad causada por el virus del ébola. La tercera ocasión se inicia pues precisamente este año con los acuerdos que empezaron a salir después de las declaraciones de los acuerdos del Consejo de Salud General, y bueno, pues es cuando se da. Entonces, esto genera que la Secretaría de Salud puede emitir algunas disposiciones que están desde el artículo 73 de la Constitución y que la Ley General de Salud del 181 al 184 regula con precisión lo que es la acción extraordinaria. Puede llegar a la suspensión de en el ejercicio de algunos derechos humanos, como es la libertad de reunión, la libertad de tránsito, algunas que están permitidas por ello, ¿no? Existe todo un marco jurídico, no es un acto arbitrario. El propio marco constitucional permite que en casos de excepción se pueda hacer uso de este tipo de acciones, así como hay una suspensión en el ejercicio de los derechos humanos en términos del 29 constitucional, que la única ocasión que se ha ejercido como tal fue mediante un decreto publicado en 1942 con motivo de la Segunda Guerra Mundial, cuando México participa, se llevó a cabo la suspensión en el ejercicio de derechos humanos. El 2 de julio publicó ese decreto en el Diario Oficial de la Federación y es un caso similar al de la acción extraordinaria en materia de seguridad general. Entonces tenemos todo un marco jurídico que regula precisamente esta parte. Entonces la emergencia sanitaria nos pone en una situación excepcional. Por lo tanto, sí cambian algunas de las obligaciones que se tienen, pues, sobre todo porque tenemos una nueva modalidad. Si nosotros partimos para entrar a lo que es el tema de cómo es la relación que se da entre el prestador de servicios y el paciente o prestador de servicios usuario, pues tenemos que pasamos de lo que era el modelo paternalista en una relación estrictamente vertical, donde se basa en el principio de beneficencia, donde el personal de salud ordena prácticamente al paciente qué hacer, porque el paciente no puede cuestionar las decisiones toda vez que estamos frente a una situación del principio de beneficencia. Es decir, se presume que el personal de salud actúa en bien del paciente y por lo tanto el paciente no puede cuestionar ninguna decisión médica. Fuimos trasladándonos a través del modelo interpretativo, del modelo informativo, hasta llegar a lo que es el modelo deliberativo, con el cual hay un principio de autonomía que se va reconociendo al paciente y él ya puede participar en la toma de decisiones. Si bien se trata de una relación más horizontal, sigue siendo una relación asimétrica. ¿Por qué? Porque el personal de salud es el que sigue poniendo el escenario para que el paciente pueda decidir. Entonces tiene cierto control de la relación el propio personal de salud. Por eso es importante que se brinde una información completa y se garantice la autonomía para que el paciente pueda tomar las decisiones conforme a la información que le está dando el personal de salud. La naturaleza intervencionista que tiene el acto biomédico, y hablamos de acto biomédico para englobar a todos los actos del personal de salud, médico, enfermería, etcétera, está porque en ese trabajo se puede poner en riesgo bienes tan valiosos como son la dignidad, la vida y la integridad. Merced a ello, es necesario tener un grado mayor de exigibilidad en la conducta del personal sanitario para que el riesgo en que se ponen estos bienes jurídicos sea un riesgo permitido. Es decir, se exige un determinado deber de cuidado en un auténtico ejercicio de la beneficencia por parte del personal de salud y asegurar no causarle daño a través del principio primum non nocere. Entonces, estos deberes que surgen como una parte de la mayor exigibilidad es garantizar que la eventual afectación que pudiera haber a estos bienes es buscando un fin salutífero. Entonces, de esa manera, podemos legitimar plenamente el acto del médico sin que dijéramos, es que vamos a regular el acto biomédico solamente cuando cometa un delito. Eso no sería algo justo. Tenemos que hacerlo desde antes para que tenga un marco jurídico donde la salud pueda actuar con toda la certeza jurídica. Las normas del derecho sanitario buscan legitimar el acto biomédico, es decir, dar el marco normativo para brindarle la seguridad jurídica de que su actuar está dentro de un marco de la ley, no está dentro de lo que es una situación ilegal totalmente. Entonces, con eso evitamos lo que se llama la medicina defensiva como tal.
De este tenor, bueno, pues el artículo 9, que seguramente ya muchos de ustedes conocen del Reglamento de Atención Médica, viene a positivizar lo que hemos llamado la lex artis, es decir, los principios científicos y además los principios éticos se convierten en reglas jurídicas de carácter interpretativo. ¿Qué quiere decir? Que para yo tener un parámetro y valorar la corrección o no del acto biomédico, debo hacerlo no solamente con los aspectos normativos, sino tengo que acudir a la esencia que está en la literatura profesional y lo que hago es positivizarlo, es decir, darle un valor jurídico para que ahora sí sea mi parámetro y esos principios tengan un carácter obligatorio. De tal suerte que la valoración de la lex artis es una valoración técnica a cargo del personal de salud y la valoración jurídica es por parte del abogado. Entonces, cuando requerimos hacer esta valoración, invariablemente necesitamos de la participación pericial del personal de salud para que él nos diga si hubo apego a los principios científicos y de tal suerte podamos determinar si se infringió o no la norma jurídica que le da vigor precisamente a estos principios científicos y éticos. Por lo tanto, dejan de ser principios de carácter potestativo, es decir, no son de observancia voluntaria, sino se convierten en unas reglas jurídicas de observancia obligatoria y que nos vienen a ser el parámetro precisamente para la justipreciación del acto biomédico. Para esto es importante hacer la diferenciación, como lo ha hecho la Suprema Corte en algunos pronunciamientos, retomados sobre todo de la doctrina española, pero que han sido muy aplicables a nuestro país, en el cual, bueno, una parte es la indicación médica que nos dice el qué vamos a hacer, es decir, hacerlo de manera correcta, y cómo lo vamos a ejecutar es precisamente la lex artis. Y tenemos en este sentido la lex artis in genere, es decir, para todos los casos, o aquellos en que se requieren algunas situaciones particulares por la idiosincrasia del paciente. Un ejemplo muy burdo. En la actualidad, con la presencia de la enfermedad COVID-19, bueno, pues existe la lex artis para decir, bueno, cuando el paciente presenta IRAG y toda esta serie de síntomas que llevan al diagnóstico de esta enfermedad, bueno, pues el protocolo a seguir es el siguiente. Pero si el paciente, como muchos de nuestra población, está enferma y tiene comorbilidades, bueno, el grado de exigibilidad en la atención no es lo mismo para quien no tiene comorbilidades como para aquel paciente que tiene, además de la insuficiencia respiratoria aguda grave, pues cursa una diabetes, adicionalmente tiene obesidad, adicionalmente es hipertenso. Entonces, esa comorbilidad le hace de mayor cuidado la atención que se va prestando. En esos casos no se nos agota la valoración conforme a la lex artis, sino tenemos que ir a lo que es la lex artis ad hoc. Es decir, simboliza la medida de diligencia que ha de presidirse en el ejercicio de la medicina. También la Corte ha sido muy enfática en que la valoración del acto médico se hace en 3 etapas, porque el contenido obligacional del personal de salud es diferente en la etapa diagnóstica, en la etapa terapéutica y en la etapa rehabilitatoria. El contenido del deber que debe de cumplir, valga la expresión, el personal de salud, es diferente en cada una de ellas. Al momento de elaborar el diagnóstico, pues tiene que seguir una serie de pruebas que están indicadas por la ciencia médica y ver cuál es el tratamiento. Tiene que haber una correlación diagnóstico-terapéutica. Y ahí podremos determinar si existe una mala práctica desde el momento de un diagnóstico erróneo o el diagnóstico fue correcto, la indicación al tratamiento es correcto, pero lo que está mal es la aplicación, la ejecución de esa indicación porque no se hizo conforme a la lex artis. Entonces, es muy útil dividir el acto biomédico para poder ver con mayor precisión cuál es el contenido obligacional y hacer análisis mucho más precisos de todo el proceso de la atención médica y no quedarnos a actos solamente aislados. ¿Qué nos lleva como nuevas situaciones? Esto es solamente una lista enunciativa, como diríamos los abogados, nunca limitativa, de lo que son los nuevos escenarios. ¿Qué hacemos con las personas privadas de la libertad? Porque con esta nueva enfermedad, pues eventualmente tendrán que estar los pacientes hospitalizados en un área COVID, donde pues a veces tendrán que estar esposados a la cama porque pudiera haber una situación de fuga cuando los pacientes no están intubados. El custodio tendrá que estar adentro del área COVID, no tendrá que estar adentro. ¿Cómo se lleva a cabo el cuidado de este tipo de personas desde el punto de vista de la autoridad? Hace poco uno de los hospitales aquí en Pachuca se hacía el ejercicio de tenían que enseñarle a los custodios cómo ponerse el uniforme conocido como Tyvek, cómo quitárselo y todo, porque a veces sí tendrían que entrar al área COVID y pues el personal custodio no está acostumbrado, no tiene esa pericia para ello, ¿no? Entonces podría haber una
situación de un problema por contagio en el momento de quitarse el uniforme todo ello, ¿no? Entonces, es un tema, a lo mejor van a tener un área especial para este tipo de pacientes, no sé, pero es un punto en el que se tiene que ver que no es lo mismo en este momento atender a un paciente que está bajo custodia de la autoridad en un área COVID a que se hiciera de manera cotidiana. Cuando tenemos, por ejemplo, otro caso que se nos ha presentado es el traslado de pacientes con algún tipo de discapacidad. Tenemos el caso de un paciente, de un menor de edad con síndrome de Asperger, y es muy difícil que ese tipo de pacientes puedan ser trasladados en cabinas. Entonces, o bien a veces no es posible que los acompañe el familiar porque son pacientes ya positivos, el familiar está sospechoso, puede ser positivo, y en el traslado a una unidad hospitalaria no tiene la capacidad resolutiva, lo van a mandar a otra unidad y no pudiera acompañarlos en la ambulancia. Pero si se trata de menores de edad o de menores también tener alguna discapacidad que hace necesario el acompañamiento, pues tenemos que ver también cómo vamos a trasladar al familiar para que no haya un mayor daño para el propio paciente. Tuvimos también el caso, el paciente es dado de alta, por mejoría, llega a su domicilio de donde es propietario y todo, y la familia lo rechaza. No lo quiere recibir en ese domicilio, dicen que porque como viene todavía contagiado, entonces no tiene a dónde irse. En el caso de que el paciente empieza a cursar una situación grave, la familia lo traslada al lugar, fallece en el trayecto y no hay ni quien lo certifique. El Ministerio Público dice, bueno, no hay un delito que perseguir, a lo mejor no fue una situación, una muerte accidental, hay antecedentes médicos de la enfermedad respiratoria, pero nadie quiere dar el certificado de defunción. Pacientes que dicen, yo me quiero ir a mi casa, no quiero ir al hospital, pero constituye un riesgo para la salud de los demás o requiere ya la asistencia ventilatoria y no es posible asegurar el traslado en óptimas condiciones para el paciente, también ha sido un problema que nos hemos enfrentado. O la negativa del paciente a decir, yo no quiero recibir tratamiento, no me quiero intubar, no me quiero internar, me voy a mi casa y quiero morir ahí tranquilo. Y a veces él no tiene la información completa de qué significa el no tener la asistencia ventilatoria si la requiere. Entonces, son algunos de los nuevos escenarios que se han presentado y que tenemos que ir construyendo las nuevas reglas para poder atender estos nuevos problemas. Para tratar de esquematizarnos a ver en virtud de los principios de la bioética principalista, cómo se van positivizando y cómo con estos nuevos escenarios jurídicos de la práctica médica pudiéramos ir tratando de encontrar una solución. Primero, el consentimiento informado. Ya sabemos, se obtiene en primer lugar del paciente, en su caso del familiar. Pero aquí hay que tomar en cuenta, el paciente puede ingresar grave, queda inconsciente y ya no puede dar la atención, pero no hay familiar cercano en ese momento porque el familiar se tuvo que quedar en resguardo en el domicilio por ese caso sospechoso de COVID. ¿Cómo se obtiene el consentimiento? Pues a lo mejor nos vamos al consentimiento presunto, donde dos médicos del hospital van a sentarlo en el expediente y se inicia el procedimiento. O a lo mejor, si el familiar puede estar en contacto vía telefónica y da el consentimiento de esa manera. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a obtener el consentimiento de aquellos pacientes que ingresen y que no tengan un familiar disponible. Si va a ser a través de vías telefónicas, a través de las videollamadas, o el familiar puede estar cerca del hospital para poder firmar el consentimiento, o si va realmente a operar el consentimiento presunto, ¿no? Pero es un nuevo escenario que nos presenta. Ahora, ¿qué hacemos? En algunos hospitales lo que están haciendo es desde que ingresa el paciente, y es muy conveniente decirle, eventualmente el paciente va a requerir una intubación, que de una vez autoricen el ingreso hospitalario todos los procedimientos previstos para un IRAG. Y de esta manera ya queda cubierto de que se dio la información al paciente, en su caso se pudo obtener del familiar y no hay una violación a su integridad como tal. El caso de la información al paciente debe ser clara, oportuna, eficaz sobre el estado de salud. Tenemos que hacer uso de las tecnologías de la información. El paciente no puede estar acompañado ahí por su familiar, no puede recibir las visitas, a lo mejor es posible que se haga a través de una videollamada, de una llamada telefónica, en ciertos horarios como si fuera una visita hospitalaria, y también garantizar a la familia la información constante sobre la evolución, porque ha sido una situación de mucha angustia para los familiares que les dan información a veces más allá de las 24 horas y no saben qué está pasando en ese momento, ¿no? Pasaba hace rato, una persona dice, es que me dicen que el paciente, que si doy la autorización para que mi paciente sea intubado, cuando en la mañana me dijeron que estaba consciente, o sea, ya está tan grave, no, era previendo que pudiera intubarse en una eventualidad,
pero no le dan la información completa, que es solamente para el caso que la requiriera, no que en ese momento requería la intubación. Entonces, esto le genera mucha angustia a los familiares. Otro de los puntos que tenemos es que se dé una información sobre la insuficiencia de recursos. Es importante para generarle falsas expectativas a los pacientes. Podemos darse el caso que en una región del estado el paciente llega, pero no hay camas en el hospital, tienen que trasladarlo a otra de la red hospitalaria COVID, explicarle por qué se tiene que trasladar para que tenga toda la información completa y que el traslado es de una manera segura con los medios que se tienen disponibles. La cuestión de la voluntad anticipada es un tema importante. Como sería muy difícil que fuera el notario a recabar la voluntad en el área hospitalaria, el personal de salud, la mayoría de los estados que tienen la legislación sobre voluntad anticipada, tienen la posibilidad de que se haga el documento ante el notario o el formato ante el personal de salud, que se le dé la información completa sobre qué es la decisión. Hay pacientes que han expresado su negativa a la intubación, pero cuando les dan la explicación completa de qué consistiría una agonía sin tener la ventilación, entonces cambian de parecer porque no sabían qué grave es el no poder tener acceso a ese recurso. Si bien no es terapéutico en un momento dado, en sentido estricto puede ser paliativo, pero va a ayudar a evitar un mayor sufrimiento para el paciente. La protección de los datos personales en salud ahorita es importante porque fluye información a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante tener los avisos de privacidad, garantizar la confidencialidad de la información y tener mucho cuidado con cómo se da la información y a qué influyen los resultados positivos, porque damos a conocer un resultado positivo y exponemos una discriminación al paciente. Los egresos voluntarios también. Aquí lo que se ha recomendado para evitar que el paciente salga como un riesgo para la población cuando es positivo es que si no se garantiza un traslado adecuado, pues como no hay recomendación médica, el paciente tendría que buscar a la familia que un médico se haga responsable del traslado, lo que conocemos como la responsiva médica, en términos de reglamento de atención médica y de la norma oficial mexicana. Entonces, solamente así que haya alguien se haga responsable de lo que pueda pasar con el paciente. Y hay instituciones que por sistema estaban dando notificaciones al Ministerio Público. No siempre es necesaria su notificación, porque ahora ya no por todo se puede dar aviso, ya no se hacen las actas informativas que en el sistema anterior penal se hacían, sino que pues ahora no todos los casos se avisa al Ministerio Público. El trato digno y respetuoso tanto a familiares, al propio paciente, a los acompañantes tomando la situación emocional, sobre todo al momento de brindar la información. El familiar está angustiado porque no tiene acceso directo al paciente, ni una información a veces tan rápida como quisiera, tomar en cuenta la situación en que vive y por eso es importante tener ese trato respetuoso y digno. También es importante tener en cuenta que se debe de dar prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea. No puede haber una demora injustificada. Por eso tiene que haber toda una situación de protocolos en los hospitales para que se sepa cómo se va a poder realizar. Y va a haber situación del triage. Hoy nos hacía una pregunta en una de las reuniones que si no se consideraba que el triage pudiera ser una medida discriminatoria porque no todos los pacientes acceden al hospital. Recordemos que van a acceder los que realmente tengan necesidad de hacerlo. La distinción, el trato diferenciado que se hace en el triage no tiene fines discriminatorios, sino al contrario, es un trato diferenciado justificado. En los derechos humanos se llaman las categorías sospechosas o criterios de difícil superación, que son cuando hacemos un trato diferente por razón de edad, de estado civil, de género, de origen, etcétera, que de primer momento nos haría pensar que es un acto discriminatorio. Entonces, quien hace el trato diferenciado tiene la carga de la prueba de justificar por qué hace ese trato diferente. Entonces, a locales que no son de las instituciones de seguridad social no están aceptando pacientes con seguridad social. No es una discriminación, sino que el modelo de atención médica establecido en el país dice, si tienes seguridad social, te irás a tu institución de seguridad social para que este hospital quede libre para los que no tienen esa seguridad social. Población con seguridad social o población sin seguridad social. Ahora bien, en cuanto al principio de beneficencia, la atención profesional y éticamente responsable, tomando en cuenta los parámetros. Y aquí un punto que hemos visto también importante, cuando hay fallecimientos, tomar en cuenta las cuestiones culturales de la familia. Se ha llegado a las afirmaciones de que tenían que ser incinerados de manera inmediata. Ahorita las guías sobre el manejo de cadáveres que ha emitido la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, solamente
el destino final inmediato, sea a través de incineración o a través de inhumación, pero ya en la fase 3 no se prohíben, perdón, no se permiten, están prohibidos las cuestiones del velorio, entonces se tiene que dar un destino final inmediato, pero no necesariamente la cremación. Puede ser cremación o puede ser inhumación. La elaboración del diagnóstico temprano, indicación oportuna del tratamiento, que es la esencia de las obligaciones de medios. Entonces, cuando se da la indicación del aislamiento domiciliario, es importante hacerles mención de la responsabilidad social y de cómo cuidar. La elaboración del expediente clínico, también aquí es muy importante ahorita tener la confidencialidad de la información. No es un documento que se pueda andar divulgando en todos lugares. El reconocimiento del consentimiento presunto, lo comentábamos ahorita respecto al consentimiento informado. La atención de urgencias es inmediata, no puede haber una demora injustificada porque constituye el riesgo de omisión de auxilio médico, que es un delito que está contenido en la Ley General de Salud, llamados de los delitos especiales porque no se encuentra en una norma penal, sino en una norma administrativa, pero que no deja de tener un carácter delictivo. Contar con recursos humanos, materiales tecnológicos de acuerdo al servicio ofrecido. Si los hospitales están ofreciendo áreas COVID, es porque tienen las áreas suficientes para una atención oportuna de acuerdo al grado de complejidad. El sistema de referencia y contrarreferencia es muy importante. Se debe tener un tablero dinámico sobre cuál es la disponibilidad de la red hospitalaria para que si en la localidad donde llega el paciente no hay suficiencia de recursos, habría que buscar cuál es el más cercano de acuerdo a la red hospitalaria y que no nos tardemos en tomar la decisión de a qué hospital los mandamos por no tener un tablero dinámico. Es muy importante tener la disponibilidad inmediata de los recursos en ese momento. Para el principio de no maleficencia tenemos la prohibición de auxilio médico, que les comentaba, no puede haber una negativa injustificada a brindar atención médica en cuestión de urgencias, no se puede exponer a riesgos innecesarios al paciente. En el caso de las unidades médicas se pudieron ir reduciendo la atención médica electiva y actividades terapéuticas no esenciales para darle prioridad a aquellos pacientes que por la emergencia sanitaria requieran la atención. Entonces muchas unidades dijeron, ¿saben qué? Vamos a escalonar totalmente las citas programadas para que se dé prioridad a los pacientes graves. Proporcionar cuidados paliativos ante la futilidad del tratamiento es informarle a la familia el alcance de los cuidados paliativos. Cuando hay indicación de intubación puede ser con posibilidades de una recuperación o quizás ya una intubación meramente paliativa para evitar el sufrimiento del paciente. Hay que darle información completa a la familia para evitar generar estas falsas expectativas. Ahora se ha complicado porque a veces esa información se tiene que dar vía remota. Ahí hay que tener cuidado que el flujo de la información sea garantizando en la mayor medida posible la protección de los datos personales. El esfuerzo terapéutico, evitar la obstinación terapéutica sin incurrir en actos eutanásicos. También evitar el abandono del paciente porque pues, se pudiera dar el personal de salud dejara de hacer aspiraciones a los pacientes, etcétera, por el miedo al contagio. Todo no. Tenemos que ver el momento en que se determina la limitación del esfuerzo terapéutico. Si en ese momento procedente, pues a lo mejor hacer una consulta al Comité Hospitalario de Bioética sobre algunos parámetros. Recordemos que existen principios bioéticos para seguir en la cuestión de la limitación del esfuerzo terapéutico o en la asignación de los recursos. El Consejo de Salud General emitió una guía que ha dicho que es uno de los principios más que existen. Tomó como base algún criterio jurisprudencial que se dio en el contexto de las guías de práctica clínica, en el que esas guías son criterios orientadores y esta guía de asignación de recursos en medicina crítica también es un criterio orientador, entonces no es el único, es uno de tantos que pueden existir y que pueden tomarse en cuenta por parte del personal de salud. La cuestión de la investigación de nuevos recursos terapéuticos se puede hacer en casos excepcionales con las autorizaciones de los comités de ética en investigación y del comité de investigación. Hay una aprobación acelerada, pero eso no quiere decir que sea una aprobación somera. Tiene que ser una aprobación bien elaborada, sí acelerada por la prontitud que requiere, pero salvaguardando que haya consentimiento informado, el tipo de riesgo de la investigación. Aquí sí los comités de ética en investigación y los comités de investigación tienen que estar con mayor disponibilidad para poder estar aprobando los protocolos de investigación que se tengan sobre los recursos terapéuticos frente a esta emergencia sanitaria. Un acceso equitativo a los servicios de salud, considerando la necesidad de la atención médica
quién realmente necesita el ingreso hospitalario, quién se puede ir al domicilio en la cuestión de la asignación de recursos en medicina crítica, quién requeriría realmente el ventilador. Hace una situación difícil de poner un criterio único. Por eso se tienen que tomar en cuenta los diferentes aspectos de la necesidad del paciente, la posibilidad de operación, varios, y no podemos quedarnos un solo criterio por edad o por orden de llegada, sino tiene que verse el conjunto de ello. Entonces sí es importante que se vayan tomando en cuenta estos principios bioéticos. La no discriminación, no podemos hacer una diferenciación injustificada. Allí hay que también hacer énfasis. Si la institución está rechazando a pacientes porque tienen derecho a una seguridad social, deben de brindarle la información porque y apoyarle en ver cuáles serían las vías de traslado. Si bien el hospital no le puede proporcionar, pero ayudarle a poder orientarle cómo obtener el ingreso a la institución que le corresponde, para evitar precisamente lo que son las diferentes formas de mala práctica. Siempre va a implicar un déficit de previsión. La responsabilidad médica comienza cuando el médico infringe las reglas del buen sentido y la prudencia. Entonces, lo menos que queremos es que se generen este tipo de malas prácticas. Estamos hablando, en muchas ocasiones les comento a los alumnos, hagan de cuenta que cuando al personal de salud le llega un paciente crónico degenerativo, un diabético, donde siempre pues lleva una dieta adecuada, hace ejercicio, cambia tus hábitos de vida, y a los 2 meses llega la consulta de control, llega con más peso, con un desequilibrio, ha comido de todo, pues lo regañamos, el personal de salud lo regaña prácticamente porque no va a poder superar la enfermedad porque no tuvo una responsabilidad de seguir esa parte. Cuando al personal de salud le platicamos cuál es el marco obligacional y no toma en cuenta que debe cumplir con los deberes de cuidado, es como si llegara un paciente crónico degenerativo descuidado, en el cual decimos, bueno, pues tú también no pusiste de tu parte para poder superar esta enfermedad. También el personal de salud, conociendo el marco obligacional, le va a hacer una situación profiláctica para que las reclamaciones judiciales no tengan el impacto y la situación que pudieran prosperar, sino que queda totalmente legitimado la cuestión del acto biomédico. Eso sería, de manera general, la exposición del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Qué extraordinario, como siempre. Muchas gracias. De manera rápida, pero pues tratando de dar un espacio por si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Hombre, muchísimas preguntas, muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. El doctor Breselías te saluda también. Bueno, veamos. El doctor Lagarde, también de ahí de Pachuca, dice, ¿podría por favor decirnos qué pasa con el médico que se encuentra laborando en el IMSS siendo personal de riesgo? Sin embargo, sigue trabajando en áreas no COVID y se contagia, siendo un riesgo inherente a estar en el hospital híbrido. ¿Se consideraría riesgo de trabajo o no? Sí, sobre esto, hola doctor Lagarde, buenas noches. Sobre esto ha sido un tema desde el punto de vista laboral, sobre todo de la seguridad social, muy controvertido porque las instituciones han dicho si el personal de salud no se encuentra en área COVID, no lo toman como riesgo de trabajo. Pero pues sí pueden hacerlo valer ante las autoridades competentes como riesgo de trabajo, porque finalmente él está yendo a un área de trabajo donde si no hubiera acudido a ese lugar, no hubiera tenido el contagio. Aquí lo que están tratando de hacer es ver qué medidas de protección o el equipo de protección personal tuvo a su alcance el personal sanitario y si las utilizó adecuadamente para que no sea por una negligencia o descuido injustificado por parte del trabajador. Yo entiendo que hay personal de salud en población de riesgo, mayores de los 60 años o con alguna comorbilidad, y están yendo a trabajar aunque sea área no COVID, pero el ingreso a la institución hospitalaria pudiera constituir un riesgo. Pero aquí sí la institución pudiera tener una responsabilidad, porque habría que ver cómo son los filtros sanitarios, cómo está teniendo su cuidado a sus pacientes. Yo creo que es un tema que sí se va a tener que ventilar mucho en los tribunales, porque la posición patronal ha sido, si no estás en área COVID, no es riesgo de trabajo. Pero seguramente los tribunales va a ser muy interesante ver los fallos que pudieran tener al respecto, porque sí pudiera llegarse a encuadrar en algún momento dado. Exacto, y sobre todo porque habrá quien, el tema va a ser, vaya, un motivo de defensa va a ser acreditar dónde se contagió. Y hoy en día no se puede acreditar eso, sin embargo, sí existe una presunción fuerte que haya sido
en un hospital, que es donde más riesgo hay. Entonces sí sería interesante ver qué nos dicen los tribunales. Yo considero que sí deberían de tomarlos como riesgo de trabajo, tomando en cuenta que, si bien es cierto, no existe una prueba idónea que nos establezca el lugar de contagio, sí el de mayor riesgo, que es el hospital. Alfonso Ramírez nos dice, ¿podrías ampliar el punto de quién debe hacer el certificado de función si el paciente fallece antes de llegar al hospital? Bien, aquí lo que hemos hecho es un punto en el que, bueno, si el traslado es acá, con la familia y llega al hospital, si tuviera algún antecedente médico, ojalá pudieran contactar al último médico que lo vio. Ese es el deber que tendría de certificar la muerte. Lo que hemos hecho aquí en el estado, en los hospitales de los servicios de salud, es que hacen la revisión externa del cadáver. Si no hay signos de violencia, sí han revisado y han hecho el certificado de defunción. Pero tampoco se trata de exponer que los hospitales reciban cadáveres, porque, ok, recibo donde lo tengo en depósito, en lo que se hacen los trámites, y yo no puedo estar recibiendo cadáveres, recibo pacientes vivos, nos dicen los hospitales, ¿no? Entonces, las alternativas son una, si el traslado es en ambulancia, para una mayor capacidad resolutiva donde lo llevan, la ambulancia regresaría a la unidad emisora y emiten el certificado de defunción. Si es en traslado a cargo de vehículos particulares, se ha estado el apoyo a los hospitales donde llegan, se puede hacer la revisión si no hay huellas de violencia, que aquí el riesgo es, por ejemplo, si hubiera un envenenamiento o alguna situación así, pero si lleva una especie de historial o de antecedentes de la enfermedad, se pudiera llegar a la certificación. Lo que sí pedimos que en ese momento se le deben de las facilidades a la familia para los trámites funerarios, porque el cadáver tiene que regresar en carroza con el certificado de defunción y con el acta de defunción para el traslado del mismo, ¿no? Hemos tenido casos en donde la familia se lleva el cadáver sin certificado de defunción, o a veces nada más con el certificado de defunción, llegan a otra localidad a querer hacer el acta, entonces se genera todo un problema, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de resolver el problema es que el hospital nos apoye en la mayor medida, elaborando el certificado, viendo el cadáver en ese momento. De acuerdo, Alejandro. El doctor Leopoldo Rodríguez nos dice, a ver, con los consentimientos informados, ¿qué pasa cuando no te firman el consentimiento informado por la situación que no está el paciente ahí, y a pesar de que el consentimiento se obtiene de manera telefónica o algún otro mecanismo, ellos posteriormente lo negaran y dijeran que jamás se les dio el consentimiento, o que incluso lo hicieron presionados por la situación que vivían? ¿Tú crees en este tipo de casos que seguramente se presentarán? ¿Qué debería hacer el médico? Sí, en este caso, una es que si el paciente está en condiciones, que el paciente firme el consentimiento informado. No todos los pacientes llegan en estado crítico. Entonces, si el paciente llega consciente y tiene capacidad de decisión, que él firme el consentimiento y no hay mayor problema. Si no fuera el caso, el familiar es el que tiene que firmarlo porque no hay posibilidades de que el paciente lo haga, hay que hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Una situación es que se pudiera enviar el consentimiento a través de imagen, lo firmen y regresen la imagen con la firma. Aquí actúa el principio también de buena fe. Partiendo de los antecedentes romanos de los bona fide negotia, tendríamos que ver que, bueno, no podemos estar ante la expectativa de ver ya al familiar, al paciente, como una potencial contraparte en un juicio, ¿no? O sea, se explicaría, sabe que el consentimiento lo vamos a obtener de esta manera, se manda toda la información por escrito al familiar y el familiar pudiera contestarlo con la firma en una imagen y ya en el momento que se pudiera recabarlo de forma original, pero sí que haya constancia qué información le mandan y qué información está regresando el familiar, ¿no? Sí es un tema delicado porque estamos frente a una situación nueva en el que pues no hay un documento en ese momento para ello, ¿no? Pero si no fuera posible obtener el consentimiento por razón de que la familia se está negando, no hay manera de contactarla, hay que operar el consentimiento presunto. Si el paciente, Sí, bueno, tomamos en cuenta que el paciente estaría sin familiares en ese momento y los médicos del hospital pueden iniciar el procedimiento en términos del reglamento en materia de atención médica, de acuerdo al artículo 80 y 81, pues pueden iniciar el procedimiento y estaría totalmente legitimado por la ausencia de representantes en ese momento.
Sí, porque habrá lugares, Alejandro, en donde los pacientes no cuenten con la tecnología, ni tiempo, ni nada para poder hacer recabar la firma electrónica y mandarla después escaneada o fotografiada, etcétera. Sin embargo, sí, ¿no consideras que particularmente esta situación se escapa de un tema legal, que obviamente no hay un tema regulado ni legislado, pero sí un sano criterio de un tribunal o de un ministerio público debería ser más bien aplicar el sano criterio de cómo opera la lógica de la atención médica en esta situación excepcional, pudiéramos llamarle de esa forma, ¿no? Y por Así otro, es. y yo coincido contigo con el tema del consentimiento Presunto. presunto, en donde un par de médicos puedan firmarlo. Creo que eso también podría, de una manera, a pesar de que no está en una ley, bueno, el primer caso y sí el segundo, bueno, pues dadas las circunstancias, un buen criterio debería de razonar el tema. Jesús Mateos nos pregunta, Alejandro, ¿qué pasa cuando difaman a un médico? Cuando un paciente insatisfecho con la atención médica, sin juzgar si fue buena o mala, empieza en redes sociales a utilizar estos datos para hacerle un daño en lo más importante que tiene un médico, que es su prestigio. ¿Tú qué sugerirías hacer? Sí, en estos casos ya algunos estados han derogado los delitos de la calumnia y la difamación del Código Penal, ya no están como tal. Entonces la vía que se tiene es el daño moral. La vía civil es la que se pudiera utilizar por parte del médico que considere que se causó un agravio en este sentido y puede reclamar vía el daño moral. Sería en esta forma, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta también la ética de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que pudieran llegar a cometer alguna información imprecisa, eso, pues también en este caso, si es información imprecisa o inexacta en un medio de comunicación, sabemos que el gobernado puede ejercer el derecho de réplica que está contenido en el artículo 6º constitucional, donde ¿cuál es el derecho de réplica? Pedir la aclaración en el mismo medio de difusión donde se lleva a cabo la información inexacta o falsa. Hay que tener cuidado porque había circulado en mucho tiempo por redes sociales que la ley de réplica, sobre el derecho de réplica, era precisamente para replicar y demandar. No, el derecho de réplica se ejerce contra sujetos obligados en términos de la misma ley, que son particularmente los medios de comunicación. Contra un particular, por la vía procedente, estimo que sería la vía de la reparación del daño moral, por la vía civil. De acuerdo, coincido contigo por el tema de la vía civil. Nos pregunta Ileana Treviño, que va relacionada con la pregunta que de Facebook nos hace Iván Val, que es, ¿qué pasa llega un paciente, hoy en día en los hospitales revisan que tenga un documento de voluntad anticipada o directriz anticipada? Y la segunda es, o aquí mismo, en caso de esos pacientes que tengan voluntad, su documento de voluntad anticipada, hay una forma. Primero, operan en caso de COVID, y la siguiente, en caso de que opere, podría, si él dice no a la intubación, ¿procede la intubación? Bien, el caso del tema de la voluntad anticipada es muy interesante. Primero, en algunas legislaciones, como la de Hidalgo, similar a la de la Ciudad de México, cuando se hizo con la del Distrito Federal, y en algunos estados que los van teniendo, ¿qué pasa? El notario o el personal de salud que recaba la voluntad anticipada tiene la obligación de hacerlo del conocimiento de la coordinación especializada que tendrá la autoridad sanitaria. Ahí llevan un registro de cuáles son los documentos o los formatos de voluntad anticipada, para que en el eventual caso que llegue un paciente y queremos saber si tiene un documento o un formato, se puede consultar a la coordinación y decir, oiga, fulanito de tal tendrá registrado un documento de voluntad anticipada, y se remite ante el notario o ante el hospital donde consta la voluntad anticipada para saber cuál es su contenido. La voluntad anticipada puede ser revocada en cualquier momento por el suscriptor. Entonces, si él le había dicho, no quiero intubarme, y está expresado así, sí puede, se debería respetar la voluntad anticipada. En este caso, ¿qué haríamos? ¿Qué le recomendaría yo al personal de salud? Si a pesar de que viene en la voluntad anticipada la no intubación, hay que explicarle en ese momento al paciente qué efectos tendrá la intubación. Yo podría decir en este momento que no me intuben porque considero que es una fase articulus mortis, porque ya es el preámbulo para que me muera. Pero ¿qué tal si a mí me tienen que operar de urgencia y me tienen que intubar para que no me vaya yo a tener alguna complicación? Y no es porque yo esté grave, sino porque es un proceso en el acto quirúrgico.
Entonces yo diría, bueno, pues si no es porque me voy a morir, pues intúbenme. Entonces explicarle, ¿sabe qué? Si no lo intubamos, las consecuencias de la no intubación son las siguientes, para que el paciente tenga plena conciencia de la decisión que está tomando. Si el paciente ya está inconsciente y dejó la no intubación, pudiera platicarse en ese momento con la familia para evitar el daño mayor. Pero, vamos, la voluntad anticipada, por regla general, debe de respetarse. ¿Qué haría yo para evitarle un daño, un sufrimiento innecesario al paciente? Explicarle. Pero si él insiste en la voluntad anticipada, se tendría que respetar. Alejandro, pero yo me encuentro aquí dos temas. El primero, que de acuerdo a las leyes, que la gran mayoría que contemplan este tema de directrices anticipadas, que dicen que debería de estar disponible en los hospitales y no en todos los hospitales está disponible, lo que la hace poco operable y debiendo ser así. Y por la otra, que señala que un requisito es que se trate de padecimientos o enfermedades terminales. Y el COVID no es una enfermedad que pueda considerarse como terminal, porque sí tiene curación. Entonces, bueno, es un tema, no todas las leyes están así, pero sí es un tema que no siento que a los médicos les quede, a todos, me incluyo, no existe la regulación completamente adecuada a las necesidades que tiene los profesionales de la salud. Hoy la doctora Alejandra Olivo nos pregunta, perdón, el doctor Mainero dice, tu opinión de la guía del consejo, Alejandro. Miren, bueno, nada más para terminar la última parte de lo de voluntad anticipada, ha habido una gran confusión. Las leyes locales regulan de una forma, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención médica también lo regula de otra forma. Entonces llega una confusión, porque luego el personal médico dice, ¿a quién le hago caso? Y sí, ha sido un tema de mucha inseguridad para el personal de salud. Entonces, tenemos que hacer reformas legislativas respecto a la voluntad anticipada. Totalmente de acuerdo. Bien, sobre la guía de asignación de recursos en caso de medicina crítica. Yo considero que es uno de los principios más que existen desde el punto de vista bioético. No es el criterio único. En la bioética no puede haber criterios únicos. Si este contexto del Consejo de Salud General fue en el sentido de que lo tomáramos como uno de los principios que surgen de las autoridades sanitarias, haciendo hincapié en ese criterio de la Corte, donde dijo que las guías de práctica clínica son criterios orientadores y que se deben de observar, pero que constituyen una de la gama que existe de diferentes criterios, lo mismo considero. Es un tema complejo. Yo, en lo particular, no compartiría mucho la opinión de una bioética utilitarista, donde dejo de lado a las minorías, donde busco el mayor bien para el mayor número de personas. En ese momento dejo de lado a las minorías y quedan totalmente indefensas. A mi criterio, yo tendría que conjuntar varios factores como son la necesidad del paciente, la posibilidad de recuperación. Les decía a los alumnos en la universidad, imagínense si voy por razón de edad, el adulto mayor vive en su casa, se ha cuidado toda esta emergencia sanitaria. Llega el nieto a saludarlo y el nieto ha andado de pachanga y lo contagia. Y los dos llegan al hospital con requerimiento del ventilador. Le van a dar preferencia al joven porque por la edad y porque tiene mayores posibilidades que el adulto mayor. Resulta que el adulto mayor es el que se cuida y el otro fue el descuidado. Sería una decisión totalmente injusta. Entonces tenemos que ver varios factores alrededor. Si es el orden de llegada, pues tiene más posibilidad el que vive en la ciudad que el que vive en la zona rural. Entonces tenemos que ver sobre todo las posibilidades de recuperación y la necesidad que tiene el paciente. Entonces, sobre esa guía considero que es uno de los varios criterios que pueden existir en el campo bioético. De acuerdo. Alejandra, hay muchas preguntas, entonces vamos a tratar de contestarlas, la gran mayoría si estás de acuerdo. Alejandra, la doctora Olivo nos pregunta, a ver, hablamos del tema Lex Artis y Lex Artis ad hoc. Dice, si en un hospital no tiene protocolos de actuación en esta contingencia para sus diferentes áreas y especialidades, ¿qué procedería? ¿Cómo actuar un médico para poder laborar y respetar el marco jurídico? Con que se apegue a los principios éticos de su disciplina, de su especialidad, conforme a lo que marca la literatura, esa es una configuración de la Lex Artis. Puede ser uso de la práctica clínica. Las guías de práctica clínica son una positivización de la Lex Artis prácticamente. De acuerdo, la doctora María Magdalena García, ¿se puede amparar en caso de que no le proporcionen en su hospital equipo de protección personal? El amparo no necesariamente procedería porque hay un principio de definitividad en el juicio de amparo que primero hay que agotar algunos recursos. Entonces, puede ser que llegara a pasar en algún momento dado, pero más que ampararse habría que ver los recursos legales previos antes de poder llegar al amparo
para poder hacer el reclamo del equipo de protección personal, de acuerdo al grado que va teniendo. Aquí hay que tener en cuenta que cuando la institución da el equipo de protección personal, tiene que dar una capacitación muy precisa sobre la puesta y la quitada del uniforme, porque la contaminación cruzada ha sido uno de los puntos de mayor contagio. Entonces, no es tanto porque el personal no se cuide, sino porque no lo adiestraron, no hay alguien en las áreas de vestidores que le diga, quítate la mascarilla así, quítate los gogles así, ahora lávate las manos, y que siga todo el protocolo para evitar la contaminación cruzada, que esa es una gran omisión de muchas de nuestras instituciones. De acuerdo. El doctor y abogado también, médico y abogado de Nogales, a quien le envío un abrazo fuerte, el doctor Francisco Javier Álvarez Elías, ya fue nuestro profesor aquí. Hablabas de situaciones especiales. Entonces nos pregunta, ¿cuál ha sido hoy la reacción jurídica ante las situaciones especiales que usted denunció? Y sobre todo, ¿cuál es su opinión personal como experto? Bueno, nos ha llevado a aprender mucho. Esta emergencia sanitaria desde el punto de vista legal nos ha generado nuevos escenarios. Entonces, se han ido tomando decisiones. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el caso de la información a los pacientes, ¿no? O a la familia. Entonces, se tuvieron que emitir, por ejemplo, aquí el sector de salud emitió algunas circulares a las instituciones dándoles a conocer, si el paciente se encuentra hospitalizado, la familia no puede acudir, hay que brindar la información vía remota, con cierta frecuencia, información veraz, a lo mejor se les pueda permitir, de acuerdo a los recursos que tenga y a la disponibilidad, una especie de visita al hospital a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Se han tenido que ir tomando decisiones al momento. Nuestro marco normativo fue rebasado en muchos de los casos, pero creo que aplicando los principios generales del derecho podemos ir salvando esta parte, ¿no? Uno de los temas que nos hace reflexionar mucho es la protección de los datos personales. Tenemos apenas marcos regulatorios, pero lo más grave, hay una falta de conocimiento pleno de las reglas de la protección de los datos personales. Entonces fluye la información con aplicaciones y todo, que exponemos totalmente los datos, la discriminación, todo eso. Entonces creo que hemos ido tomando decisiones no apresuradas quizás, a lo mejor, o bien apresuradas, pero sí se ha tratado de ver a través de lo que son los principios generales del derecho. Pero ha sido un proceso de mucho aprendizaje, porque cada día nos salen nuevos problemas que eran totalmente inimaginables en ese momento. De acuerdo, de acuerdo. La doctora Colín nos pregunta, dice, tomando en cuenta que hay que a cada paciente darle el máximo beneficio o el mayor de los beneficios, ¿qué pasa cuando un directivo, pudiendo dar un beneficio de que un grupo multidisciplinario de médicos vean a un paciente determinado, no lo hace en virtud, con el pretexto de que pueden estar sujetos a contagiarse? Es la pregunta. ¿Qué opinas, Alejandro? Al respecto, bueno, pues si no se cumplió con el parámetro de atención oportuna y de calidad idónea, pues el paciente tendrá las posibilidades de hacer una reclamación judicial, porque la ley general de salud es muy clara. El paciente tiene derecho a una atención oportuna, de calidad idónea y un trato éticamente responsable. Entonces, la multidisciplinariedad que requiere el equipo médico en ese momento podría afectar, si no se le brinda, podría afectar una atención de calidad idónea. De acuerdo, la doctora León nos pregunta que tiene un paciente que llegó a primer nivel de atención, sospechoso de COVID, lo tratan de remitir a un hospital COVID, pero la familia no quiere porque tiene la percepción que allá se puede contagiar. Si era sospechosa, ya seguramente se contagia, y solicita el egreso voluntario. ¿Alguna recomendación para ella? Aquí con los egresos voluntarios lo que se ha estado tomando en consideración es, ok, te quieres dar de alta voluntaria, garantiza que el traslado, primero, cuando son altas voluntarias se le tiene que dar toda la información al paciente o a la familia, en su caso, de cuáles son las medidas recomendadas para evitar un daño al propio paciente. Y además, como dice el reglamento de atención médica, si no hay indicación médica, tendrán que firmar la responsabilidad. Se les está diciendo al personal de salud que el paciente, la familia consiga la famosa responsiva médica, que el médico se haga responsable de la atención al paciente. Y lo que se ha hecho en otros casos cuando el paciente se quiere ir se ha hecho un formato que es un documento persuasivo prácticamente, que es una carta de corresponsabilidad social para el resguardo domiciliario. Le hacemos saber que ya está informado de que puede ser, o que es sospechoso o es confirmado
de tener el SARS-CoV-2, entonces ya está enterado de que si no toma las medidas pudiera incurrir en el peligro de contagio de enfermedades. Es una conducta prevista en algunos códigos penales. Y con eso ya la persona queda persuadida de que no puede andar contagiando a todo el mundo. Ha sido muy frecuente el caso de que los pacientes se quieren ir a su casa, no importando que sean incluso ya positivos, no solamente sospechosos, sino positivos. Pero es lo que hemos podido notar en este momento. El doctor Javier Mancilla de la Ciudad de México, a que también le dio un abrazo muy fuerte, pregunta, ¿qué opinas de la contratación de médicos extranjeros? Que él dice que se viola un artículo de la Ley General de Salud, Miren, de que no están sí, autorizados. ¿Tu sí, opinión? una, es que cuando vienen profesionales de otros países tendría que, vamos a decir, certificarse que están autorizados para ejercer. Tienen que seguir todos los trámites para que se pueda decir que están autorizados para ejercer una profesión que aquí se requiere de título profesional, totalmente de acuerdo. Eh, Pudiera darse una discriminación porque tendrían que ver por qué se justifica la diferenciación entre el médico extranjero y el médico mexicano. Es un criterio de difícil superación hacer la distinción con base en el origen nacional. Quien haga la distinción tiene la carga de la prueba de justificar por qué está haciendo esa distinción. Entonces, considero que la diferenciación que están haciendo en este momento algunas instituciones tiene que ser totalmente acreditada el por qué están escogiendo a un médico extranjero frente a un médico mexicano. Quizás no esté mal, pero que expliquen el por qué. Ese ha sido un problema, que nos dicen las cosas, pero no nos dan la explicación del por qué. Entonces, sí se pudiera llegar a esta situación de las categorías sospechosas y poder en algún momento incluso llegar a configurar una discriminación, pero por eso es importante que nos digan el por qué se hace la distinción. De acuerdo, la doctora Erika Hermoso nos pregunta, a ver, en el caso de personas privadas de la libertad que llegan a enfermarse de este COVID-19, los mandan a un centro de atención de salud. Tú sabes que una persona privada de su libertad tiene restringidas determinadas garantías. ¿El consentimiento informado es el mismo? Sí. ¿El de atención médica es el mismo que para otro o tendría que tener algún dato adicional? No, es el mismo, porque finalmente tiene restringidos algunos derechos como son la libertad de tránsito y la libertad personal, pero la dignidad, que es lo que protege el consentimiento informado, ese queda totalmente Bueno, protegido. y otros derechos también, por ejemplo, los derechos a votar, a ser votado. Sí, los derechos de carácter político, de asociación de reunión, pero en este caso, como el consentimiento protege la dignidad de la persona, la dignidad es uno de los derechos absolutos que tiene el ser humano. De acuerdo, al doctor Santos de Chihuahua también le envío un saludo. Dice, excelente ponencia, felicitaciones. Dice un artículo de la Ley del Trabajo, dice, médicos, enfermeras y personal de limpieza en hospitales y sanatorios, de laboratorios, análisis clínicos, etcétera, siempre que se identifique el agente causal con el paciente y el sitio de trabajo, ¿qué opina al respecto? En cuanto yo creo que se refiere respecto al riesgo de trabajo. Sí, le digo que Doctor va a ser Santos, algo que ¿nos van a vuelve a resolver elaborar? los tribunales. Exacto. Dice Mariela Colín, ¿podría ampliar a qué se refiere con dar un manejo de cuidados paliativos? Sí, bien, esta situación, doctora Colín, saludos. Esta situación de los cuidados paliativos es cuando el paciente ya tiene una futilidad en el tratamiento. Aquí los cuidados paliativos prácticamente sería a lo mejor la intubación paliativa para evitar un sufrimiento innecesario al paciente, tratar de disminuir el sufrimiento que tenga por la insuficiencia respiratoria aguda grave. Pero es prácticamente sería el plan que se tiene que contar. En muchos de los casos, el plan de cuidados paliativos no se contó con la aprobación de los comités como marca el reglamento de atención médica. ¿Por qué? Porque no se fue de los puntos que quizás no previeron muchas instituciones. ¿Cuál sería el protocolo a seguir para poder implementar los cuidados paliativos? De acuerdo, el doctor Navarro nos dice, nos la firma, dice, los hospitales cuentan con formas impresas de voluntad anticipada. Y sí debería ser así. El detalle es que no sé si todos los médicos lo sepan y no sé si la sociedad también lo sepa. ¿Qué opinas, Alejandro? Sí, de hecho, por ejemplo, el caso de Hidalgo. El caso de Hidalgo en el reglamento de la ley de voluntad anticipada se trae el formato para documento que es ante notario y el formato ante el personal de salud. Pero ha faltado mucha difusión.
Totalmente de acuerdo. Aquí, desde la Comisión de Bioética y desde la Comisión de Arbitraje Médico se ha tratado de dar difusión, pero hace mucha falta permearlo, tanto en el personal de salud. Hace poco se platicaba con la Sociedad de Cirugía Neurológica y era un tema, decíamos, es que a veces al personal de salud le da miedo actuar conforme a la voluntad anticipada por la amenaza a la familia de que, no, si no lo le haces tal procedimiento, te demando. Cuando si está en la voluntad anticipada, está totalmente legitimado para respetarla. Pero sí, totalmente de acuerdo, hay que difundir este tema. Y hay que tener en cuenta Exacto, hay que que definirlo los más. paliativos no solamente debe ser para enfermos terminales, pero nuestro marco normativo también nos confunde mucho al respecto. Exacto, nos vamos a ir más rápido, Alejandro, porque trae ¿Sí? muchas preguntas. Gabriela Macías nos dice, ella es otorrinolaringóloga, dice que está en el área de urgencias y que a pesar que no está en COVID, claro que atiende, que tiene un grado de riesgo que llegan y claro que hay como si estuviera en COVID, dice, para el efecto también de riesgo de trabajo. Juan Olmos dice, si un paciente llega al quirófano, en el procedimiento quirúrgico fallece con motivo del acto anestésico, sin ni siquiera el cirujano haber metido mano todavía, ¿quién tendría que expedir el certificado de defunción, el cirujano o el anestesiólogo? Institución pública. En institución pública, el médico tratante, por llamarlo así, es el que tendría que expedir el certificado de función. Aquí hay que tener, para que después se revise este criterio que sacó la Corte sobre la incorporación, porque decían que el anestesiólogo dependía prácticamente del cirujano, una relación aparente. Hay un tema por ahí muy controvertido que sacó la Corte al respecto. Entonces, el cirujano. De acuerdo. María Elena Teodula Saavedra dice, en el caso de que hablan que se habló del consentimiento informado, dice, ¿se podría proceder como los casos de cirugía de urgencia, en donde en una cirugía de urgencia, con el consentimiento, con la firma de un par de médicos es suficiente? ¿Estás de acuerdo? Sí, consentimiento presunto, se actualizaría. Ok, el doctor Robles Elías, otra vez yo creo que elabora la pregunta, dice, ¿cómo resuelve usted la colisión de derechos entre el paciente que desea alta voluntaria y los derechos de los que se expondrán al contagio? Sí, totalmente de acuerdo. Una es, si ya se sabe positivo el paciente o es por lo menos sospechoso, pudiera configurarse el delito de peligro de contagio de enfermedades y hay que hacérselo saber al paciente que puede poner en riesgo a otros y que pudiera cometer un ilícito en un momento dado. De acuerdo, el doctor Alejandro Pacheco, y no eres tú, Alejandro, Es un homónimo. es un homónimo. Ricardo Alejandro Pacheco Ríos nos pregunta, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones que no proporcionan EPPs a los médicos? Pues pudieran ser constitutivas de la cuestión del riesgo de trabajo. Y aquí, fíjense que el riesgo de trabajo no nada más es en el centro laboral, sino también en el traslado del domicilio al centro laboral. Entonces, si con motivo del trabajo tuve que trasladarme en servicio público, pues en una de esas también va a ser muy interesante el posicionamiento de los tribunales al respecto. Exacto, y se relaciona con la pregunta del doctor Francisco Reyes, que dice que si aún usando el EPP de manera correcta, se puede establecer el riesgo de trabajo. Bueno, como comentamos, es un tema que no sabemos cómo van a resolver los tribunales y será muy interesante en efecto cómo lo vayan resolviendo. Constanza María Mora, magnífica asesoría, se necesita mucho esta orientación tanto a pacientes como al personal sanitario de lo que estamos viviendo. María del Pilar Rivera, en un hospital mixto, personal de salud se ha contaminado sin estar al frente del paciente COVID, pero ha habido pacientes que han sido trasladados a área no COVID, siendo positivos después. O sea, que los mandan a los hospitales no COVID y que resulta que después eran positivos. Al personal se le da incapacidad por enfermedad general por no estar ante paciente COVID, pero se contaminan. Ahí debería ser un riesgo de trabajo. Bueno, Claro. volvemos igual al tema. Son muchos supuestos y cada uno será de manera diferente. Josafat Zárate dice, cuando un paciente fallece con diagnóstico diferente a COVID, de acuerdo a elementos de los familiares, y se le clasifica por la institución donde fue atendida como causa de muerte COVID, ¿tiene derecho el titular del fallecido a solicitar la corrección del diagnóstico? Es un tema también nuevo porque hace rato teníamos el caso de que un agente del Ministerio Público solicita el certificado de defunción de un paciente que falleció hace más de 15 días para hacer una corrección porque la necropsia marca otra causa de muerte. Entonces, pues es un tema difícil, ¿no? Porque sí podrían solicitar la cancelación, pero vamos, tendríamos que ver el caso particular.
Sí, pero para efectos legales, con la autopsia es más, podría justificar Cualquier cualquier tema, reversión. aunque el certificado de función diga otra. Claro, porque Eh, encuentra la causa última. el doctor Robles Elías dice, ¿cuáles son los recursos previos de definitividad que deben de agotarse antes del amparo que comentabas contra EPP? Habría que ver qué recursos tiene cada institución para poder ver la dotación de los uniformes, del equipo de protección personal, todo eso. Digo, no quiere decir que no prospere un amparo, pero para tratar de llegar en ese orden. De acuerdo. María del Pilar Rivera, ¿es válido que médicos de especialidad quirúrgica se les obligue a entrar a tratar a pacientes COVID, aun cuando no es su área? Sí, miren, en cuestiones de emergencia sanitaria, el personal de salud queda disponible a atender las indicaciones en este sentido. Lo marca la Ley General de Salud. Claro, se les exigirá de acuerdo a la competencia profesional, pero sí en estos casos de emergencia sanitaria, la Ley General de Salud, a partir del artículo 139 en adelante, establece que el personal de salud tendrá que acatar las disposiciones al respecto. Sí. Hoy en día, no obstante, en el caso de equipos de protección personal, los tribunales sí han estado concediendo las suspensiones de plano, y también el caso de médicos de especialidad, a pesar de que existe, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, a pesar de ese tema, los tribunales federales hoy en día al menos han estado otorgando las suspensiones provisionales. No sé no se han resuelto los amparos en definitiva, pero vamos a ver cómo se Sí, van definiendo. La doctora Bernadette, ¿a quién corresponde elaborar la Lex Artis ad hoc de una especialidad? la Lex Artis ad hoc al especialista, vamos, que la Lex Artis ad hoc se construye a partir de los principios científicos. Entonces, cada disciplina en la literatura va construyendo esa Lex Artis ad hoc y la podemos encontrar de manera compilada en las guías de práctica clínica que hacen los expertos. De acuerdo. Neftalí Torres, si un personal de salud tiene síntomas de COVID y en lugar de resguardarse y tomar las medidas adecuadas, sigue trabajando, exponiendo a los demás profesionales de la salud, y por supuesto se llegan a contagiar, ¿tiene alguna sanción este doctor, este Si profesional de la pudiera salud? darse o la tipificación del delito de peligro contra las enfermedades, y la Ley General de Salud sí claramente dice, aquel personal de salud que tenga una de las infecciones de notificación, de enfermedades de notificación obligatoria, tiene prohibido ejercer los actos de atención médica. Eso sí está contemplado en la Ley General de Salud y además tiene una sanción administrativa. Dice, si soy médico que entra dentro del tema de vulnerabilidad de personas vulnerables y mi institución me cita constantemente para renovar la incapacidad, ¿existe riesgo de contagio? ¿Qué pasa si no acudo? Es decir, es otro de los temas. Digamos, si queremos que es el quédate en casa y los estoy citando para procedimientos que no son esenciales en ese momento, sí pudiera llegarles a constituir un riesgo, ¿no? Porque puede ser, vamos, yo renuevo la licencia, pero no necesariamente la tiene que llevar el trabajador. Pues si está incapacitado, puede llevarlo un familiar en este caso. Dice la doctora Gildarda, un paciente fallecido por COVID que la familia sospecha abandono o mal manejo por parte del hospital, ¿cómo pueden solicitar el expediente para revisión del caso? Que lo solicita a través de la familia en este caso. Hay algunos criterios. En su momento, el entonces IFAI y el Instituto de Acceso a la Información del Estado de México decían que tenían que llevar casi casi el cargo de albacea para poder solicitar los datos personales del fallecido. En otros criterios, porque sabemos que hay diferentes criterios, se han dicho, sí puede tener acceso el familiar, pero y pueden hacerlo, nada más que no les van a dar completo el expediente por lo de la norma oficial mexicana. A veces tienen que agotar el procedimiento ante los órganos garantes de acceso a los datos personales. Entonces, lo mejor es que en el momento que presenten la queja, la autoridad requiera el expediente. De acuerdo. En el caso del doctor Francisco Navarro, ¿qué pasa con qué medidas han llegado a tomar con las personas de la sociedad que han discriminado con una lesión o dañado a un profesional de la salud? ¿Te acuerdas de estos casos que se dieron al inicio de la pandemia, que les echaban cloro en la calle, etcétera? Sí, aquí en el Estado no ha habido tales expresiones de odio que se pueden, o de discriminación, pero sí procede. Son la cuestión, hay varios códigos que ya contienen el delito de discriminación, entonces se podría proceder penalmente, o los órganos de protección de los derechos humanos sí atienden quejas contra no autoridades cuando son casos de discriminación.
Muy bien, Selene Gómez, ¿qué sanción hay para un especialista que lo ponen a tener COVID y que él no quiera tener COVID? Y él no estaría dispuesto. Digo, está el amparo, pero si no fuera el amparo, ¿qué sanción tendría? Puede haber las sanciones que establece la Ley General de Salud por la cuestión de no acatar las disposiciones durante la emergencia sanitaria como personal de salud, porque se está expresando, es como el 140, 141 de la Ley General de Salud alrededor de esos artículos, o bien en algunos casos con condiciones generales de trabajo en la institución pública o los contratos en las empresas privadas, pudiera ser incluso hasta llegar a ser una causal de rescisión. Ahí habría que ver esos documentos contractuales en particular. De acuerdo, una pregunta que hace Rosa Ruiz en Zoom relacionada con las que hace Iván Valdés es, para un egreso voluntario, ¿requiere responsiva médica? Solamente cuando hay una contraindicación médica, cuando no haya recomendación por parte del hospital, sí es exigible la responsiva. ¿Por qué? Porque garantizamos la protección de la integridad del paciente. El paciente o la familia no sabe las consecuencias, hay que advertírselas y decirle, para que te puedas trasladar, no voy a permitir un riesgo innecesario al paciente. Por eso es la responsiva médica. Muy bien, el doctor Santos ya nos ayuda a corregir su pregunta y dice que en la Ley Federal del Trabajo, el 513, en la fracción 136, habla de viroses, entre otras, como enfermedad, como riesgo laboral. ¿Qué opinas? Bueno, ya platicamos que es un tema que no sabemos cómo van a resolver. Y bueno, pues el tema va a ser, el pleito va a ser el momento de contagio, que no sabemos dónde va a ser, pero bueno, espero que con un sano criterio establezcamos cuál es el riesgo que se tiene, que por supuesto es mayor en un hospital que en la calle, a pesar de que en la calle también pudo haberse contagiado. Lourdes Urioastegui dice, ante un fallecimiento por sospecha de COVID en institución pública, ¿se puede y se hace una necropsia si el familiar lo solicita? No, de hecho, de acuerdo a la guía para el manejo de cadáveres de la Secretaría de Salud Federal, prácticamente están restringidas las necropsias hospitalarias, solamente en los casos que la autoridad ministerial la ordene, pero las hospitalarias quedan prácticamente suspendidas. Luz Rivas, a quien le mando un saludo fuerte hasta Villahermosa. ¿Cuál es el valor jurídico de las recomendaciones o guías clínicas? Es frecuente que nos soliciten las autoridades del hospital realización de procedimientos que no están recomendadas. El valor jurídico, la Corte fue muy clara en los pronunciamientos que hizo, son criterios orientadores. No puede colisionar la guía de práctica clínica con la libertad prescriptiva, tiene que armonizarse. Entonces, el personal de salud puede apartarse de la guía de práctica clínica, pero justificando por qué se aparta, para que el paciente diga, no estás de acuerdo con estos criterios científicos, pero el criterio que estás adoptando está dentro del marco de la Lex Artis. Entonces, quien se aparte de la guía de práctica clínica, que es un criterio generalmente aceptado, solamente explicaría el por qué se está apartando y que su actuación también está conforme a la Lex Artis. De acuerdo, Beatriz Zamorano nos pregunta, a ver, tengo síntomas de COVID, pero no tengo el estudio para diagnosticarlo, que lo corrobore. ¿Es necesario el estudio para el diagnóstico y para que proceda la enfermedad de trabajo? Pues es que en nuestro país hemos tenido una carencia de pruebas, entonces no a todos los pacientes se está haciendo la prueba. Ahorita prácticamente les digo, es opera como en el derecho, no todos somos sospechosos hasta demostrar lo contrario. Entonces aquí es otro tema de las instituciones. Tendrían que hacerle la toma de muestra para confirmar a través de la prueba de laboratorio, pero el problema es que no se están haciendo las pruebas a todo el personal, ni a todos los pacientes. Andrés Márquez, hay pacientes con patología quirúrgica que requieren tratamiento prioritario y retardan su manejo por no hospitalizarse ante el miedo de contagio. ¿Qué responsabilidad hay? Bueno, aquí, doctor Márquez, no sé la situación sea porque el hospital no lo quiere intervenir o porque el paciente se niega a intervenirse. Si está en el caso, el paciente, en el consentimiento que le recaban para el acto quirúrgico y él se niega, pues el paciente tiene la responsabilidad. Supongo que es cuando no hay disponibilidad de parte de la familia por el miedo al contagio, de las decisiones de ellos. Y ahorita Mariela Colín comenta algo interesante, dice, el virus no va a desaparecer de un día para otro, las consultas van a regresar, las cirugías van a regresar y va a haber más contagios. Entonces sí va a ser muy interesante si se va a establecer como riesgo de trabajo o no. José O si lo Vito voy a poner Muñoz, con una preoperatoria la prueba para la detección del SARS-CoV-2. sí,
se podrá que en los hospitales se tenga un abogado laboral para resolver estas demandas y no en las delegaciones del instituto. Estos llegan a tribunales, ¿no? No llega incluso hasta amparo directo, eso no se van a Sí, resolver claro. en esta Pero contraten instancia. así como dicen los médicos, no se autorreceten, por favor, personal de salud, no se autoasesore. Exacto. ¿A quién pedir el formato R2 por riesgo de trabajo por COVID en el ISSSTE? Porque las clínicas mencionan que ellos no las otorgan y en el ISSSTE estatal del Estado de México tampoco. ¿Quién las debe otorgar? Es que es de acuerdo a cada institución como patrón en los procedimientos que deben seguir. Sí va a haber muchos reclamos en los tribunales laborales por este sentido, porque ha habido una incertidumbre total para el personal de salud. Ok, dos preguntas más. Dice María de Los Ángeles de Miranda, un paciente privado de su libertad, ¿se le hará la autopsia de manera obligatoria? Pues no, ¿verdad? Prácticamente la necropsia es por causa de muerte accidental o violenta. Exacto, pues donde sea necesario para el esclarecimiento de un delito. Dice, un paciente, ya se me fueron. Eh, ¿Un paciente directo como un hijo puede revocar una voluntad anticipada cuando el paciente está inconsciente? Pues en estricto sentido no, porque para eso es la voluntad anticipada precisamente, no procede Exacto. a la revocación. Exacto. Tres preguntas más, Alejandro. Una, ¿qué opinas de las consultas médicas online? Es un tema muy bueno, la telemedicina, solamente que sugeriría una mayor regulación, porque hay una transferencia importante en la transmisión de datos personales y dos, también tener en cuenta que no podemos sustituir a veces algunas cuestiones de la revisión médica, pero tenemos que adaptar el marco normativo. Creo que es una buena oportunidad, pero sí hay que, sobre todo, cifrar mucho la transferencia de los datos personales. Alejandro, y tu opinión, hubo una resolución, hubo un caso en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde un paciente llega y solicita que se le proporcionen determinados medicamentos de consulta externa, él ya no estaba hospitalizado. Sin embargo, el Instituto Nacional le dijo que ellos no podían darle el medicamento porque él podría tener seguridad social y si no tenía seguridad social, podría pedirlos a un hospital que estuviera incluido en el tema del Seguro Popular porque entraba dentro de ese rubro y ellos como Instituto Nacional pues atendían determinadas especialidades, no podían dar medicamentos de consulta externa, para eso están los niveles de atención. No obstante, este paciente se fue al amparo y llegó a conocer en revisión de amparo directo una sala de la Corte, quien determinó que tenía la obligación este Instituto Nacional de proporcionar medicamentos incluso que fueran paciente de consulta externa. ¿Cuál es tu opinión? Totalmente de acuerdo, porque el derecho a la protección de la salud tiene una naturaleza prestacional. Entonces, dejaron de ser derechos de carácter programático y por lo tanto el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de la población. Fue muy como se dio aquella resolución en el caso de pacientes con VIH, que el IMSS no les quería dar los medicamentos antirretrovirales innovadores. Vamos, el acceso a la protección de la salud implica el que le den los insumos y el Estado tiene esa obligación como un deber de garantizar. Es un derecho Fíjate que en prestacional. este caso del Instituto Nacional de Psiquiatría, yo escribí un artículo donde les comentaba que sí es cierto que el Estado tiene tiene que protegerle la protección al derecho humano a la salud, pero que había varias ventanillas para hacerlo. O sea, que no se negaba el Estado a hacerlo, sino que Okay. tenía, el Instituto Nacional decía, oye, es que la ventanilla es otra. Y yo les ponía un ejemplo en mi artículo y les decía, a ver, es como si para tener acceso al derecho a la justicia previsto constitucionalmente, en lugar de irme a un tribunal de primera instancia, después apelar y después irme al amparo, me vaya y se lo pide directamente al tribunal colegiado y el tribunal colegiado, como no me dio justicia, entonces diga es que no me está dando acceso a la justicia. Y entonces Sí, el Instituto Nacional de Psiquiatría le decía, espérame, esto no es que no te lo tengamos que dar, es que la ventanilla es consulta externa, o sea, primer nivel de atención y ya la última instancia soy yo. sí, sobre esto hay que tomar en cuenta el modelo de atención médica que sea, y totalmente también de acuerdo en este sentido. Digo, porque ha habido jueces en que ordenan
que se haga un centro de salud en determinada comunidad cuando no hay los requisitos mínimos para ello, pero no le estoy negando la atención, simplemente tengo que ver la modalidad. Por eso la Ley General de Salud, bueno, el artículo 4, antes de la reforma y todo, establecía, la ley va a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Entonces, si yo tengo, efectivamente, si el instituto en ese momento no es como el 20 de noviembre, el 20 de noviembre no atiende urgencias prácticamente, y no por eso se está negando una atención. Entonces, yo tengo que dar el modelo de atención para que diga, te toca en el primer nivel de atención. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro país? Que el primer nivel de atención está desperdiciado. No necesariamente tenemos que llegar al segundo nivel de atención para la atención primaria de la salud. Entonces, totalmente de acuerdo en tu postura de que vamos a ver el modelo de atención que se tiene y en virtud de eso, sí, ha habido casos en que el juez considero que viola la esfera competencial del Poder Ejecutivo porque prácticamente le ordena qué medicamentos le tiene que dar y el que ordena los medicamentos es el Poder Ejecutivo porque es el que presta los servicios, no el juez. Podría haber hasta una competencias. Y la última, Alejandro, esta es mía. Yo veo ahora una de las herramientas, veo por una parte que para enfrentar esta pandemia el Estado no tenía todas las herramientas jurídicas que se debieran. Tiene el tema de declarar una contingencia sanitaria, pero que a su vez tenía un tema contraproducente, que era el tema de la restricción de la suspensión de las relaciones de trabajo. Eso implicaría que solamente pagaran un sueldo mínimo, eso implicaría un tema social, bla, bla. Entonces, como que el Estado, cualquiera que hubiera sido, tenía que tomar esta decisión que hizo, que fue como un híbrido entre como que esta es la obligación, pero no hay sanción. Y entre estos derechos que hubiera podido restringir el Estado, hay unos que no podía restringir, como la vida, pero sí el tema de cómo realizar este tema, el tema de la salud, cómo atender esa salud. Y como no utilizó esta herramienta de contingencia sanitaria, yo veo potencialmente un riesgo para el Estado, un gran riesgo, el hecho de que los pacientes que no hayan logrado de manera satisfactoria por X motivo, principalmente por insumos, por recursos humanos o por infraestructura, el riesgo de que demanden la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Tú qué opinas? Así, totalmente de acuerdo. Fue un tema de que si era emergencia, era contingencia para no caer en el supuesto de la Ley Federal del Trabajo. Exacto. Fue una vuelta legal que le quisieron dar y que ha sido un tema totalmente controvertido. Pero si hay una prestación irregular en el servicio público, el problema es que algunas entidades federativas, como es el caso de Hidalgo, no tienen una ley reglamentaria de la responsabilidad patrimonial del Estado. Tenemos ese problema, ¿no? Pero sí, si hay una prestación irregular, puede existir la prestación. Aquí hay que nada más hacer la diferenciación cuando haya una omisión legislativa al respecto. Sí, porque el Estado podría, en un estado de contingencia, decir, a ver, no voy a contar con la infraestructura, recursos humanos ni insumos, y entonces limito este derecho en cuanto a mi capacidad, y entonces no tendría esa responsabilidad. Pero al no haberla declarado el estado de contingencia respecto a ese tema, pues él asume toda la carga de Toda la infraestructura responsabilidad. humana y de todo. O sea, no podría decir que no tenía. Y Sí, entonces, claro, no puede sustraerse de tal obligación. exacto, entonces sí, bueno, pues esperemos, no sé que van a venir esperamos todavía cosas a partir del 1 de julio que hablen tribunales, mucho movimiento, y bueno, estaremos pendientes. Mi querido Alejandro, muy agradecido, por favor, un mensaje más que quisieras dar a la comunidad médica. Bueno, primero, pues agradecerle la atención. Espero haya podido, si no fue de mucha utilidad, por lo menos un rato de esparcimiento en este tema. Gracias, Abraham, por la oportunidad de poder platicar. Y pues son las experiencias que hemos ido adquiriendo durante este caso. Y una de lo que yo siempre he procurado cuando platico con el personal de salud es brindarle certeza jurídica, no generarle medicina defensiva. La medicina es una ciencia tan noble, una profesión tan noble, que no es justo que los estemos exponiendo al repudio social y al temor legal. Sin embargo, fíjate una cosa, tuvimos el lunes a Marta Barroso de Manpower, una agencia de talento humano, si no es que la más importante del mundo, y algún día platicando con Mónica Flores, que es la directora para América Latina, le decía, a ver, deberíamos de hacer, y estamos trabajando en un estudio, en donde vemos cómo se modifica la actitud de un médico después de haber sido demandado.
Después de que un médico es demandado, lo mandan a juzgados, la relación no puede, llega a ser un trauma tan importante en su actuar médico pues lamentablemente genera un tema a la defensiva en su espacio, en su entorno, su trabajo ya no es el mismo, no lo disfruta igual. Y yo creo que es un tema que habría que generar un estudio serio de qué alternativas tenemos para que no lleguemos a este tema de medicina defensiva que no es conveniente para nadie, ni para el paciente ni para nadie. Y lo que le han llamado el síndrome de la posdemanda. Exacto, exacto. Y tenemos que trabajar en que los casos de responsabilidad cada día sean menos. En lugar de atender más, que sean menos. Bueno, pues agradecerles, Alejandro. Yo quiero darles un último mensaje. Agradecerles que, como siempre, que se conecten de lunes a viernes. Ya saben, siempre a las 8 de la noche. La próxima semana tenemos a la doctora Barrientos de Sudamérica, que es una microbióloga. Tendremos al doctor César Gutiérrez Samperio. Tenemos a muchísimos profesionales de la salud, siempre de primer nivel. A partir de mañana lo verán en redes sociales ya todo el programa. Y les recuerdo, si usted es jefe de enseñanza de algún hospital público o privado y quisiera una plática de las que tenemos, pídanoslas a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto le haremos llegar el catálogo de pláticas que tenemos para ustedes profesionales de la salud sin ningún costo. Mañana es viernes y tenemos ya desde muy temprano en redes sociales a Susana Hernández, que es nuestra coach en materia de contención de la parte psiquiátrica y psicológica de los profesionales de la salud para ayudarles. Bueno, ya la tendremos mañana. Acuérdense que ya publica lunes, miércoles y viernes. Les recuerdo nuestras redes sociales, es Medical Legal Center en Twitter, Facebook e Instagram. Y sobre todo, les pido por favor, que nos ayuden a difundir el link y el programa de cada semana. El link es el mismo cada semana. El link no ha cambiado nunca, es el mismo, se pueden conectar. Ya saben que aunque no les llegue la invitación, a las 8 de la noche, de lunes a viernes, aquí nos vemos, y que lo difundan con más profesionales de la salud por el bien de todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos hasta mañana a las 8 de la noche. Gracias a usted por estar aquí presentes. Gracias. Gracias.